Jamie Dimon acaba de publicar su carta anual a los accionistas, en la que habla de sus preocupaciones sobre la economía porque la economía de Estados Unidos sigue siendo resistente, pero es importante señalar que la economía está siendo alimentada por grandes cantidades de gasto público deficitario y estímulos pasados, y esto podría llevar a una inflación más pegajosa y a tipos de interés más altos de lo que los mercados esperan. Jamie Dimon, para aquellos que no lo sepan, es el CEO del banco más grande de América, JP Morgan Chase Bank. Para ahorrarles algo de tiempo, hay dos cosas que quiero que entiendan. La primera es que ya he leído y analizado toda la carta a los accionistas. Pero si quieres leerlo por ti mismo, voy a enlazar una libre hacia abajo en la descripción. En este video voy a desglosar este análisis económico. No voy a entrar en lo que está hablando en términos de las acciones de JP Morgan Chase. Y no voy a entrar en lo que la empresa, el banco, JP Morgan Chase Bank, está haciendo para protegerlos contra sus riesgos económicos. Voy a leer la carta a los accionistas. Está en la descripción. Además, vamos directamente a este análisis porque sé que tu tiempo es valioso y sé que probablemente tienes algo importante esperándote. Así que vamos a empezar. Jamie Dimon expone tres cosas en su carta a los accionistas. En primer lugar, destaca que nuestra economía es resistente hoy en día. Porque número 2, está alimentada por el gasto deficitario y el gobierno y el estímulo pasado que todavía está en nuestra economía hoy. Y número 3, esto va a llevar a una inflación más pegajosa y a tipos de interés más altos de lo esperado. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Nuestro último informe de datos económicos mostró que nuestra economía sigue creciendo fuerte y el gobierno sigue estimulando la economía a través del gasto deficitario, lo que ha llevado a que la inflación sea más alta de lo esperado, lo que significa que es menos probable que el Banco de la Reserva Federal recorte los tipos de interés tan pronto como mucha gente hubiera esperado. Ahora, una de las partes más interesantes de todo esto es el gasto deficitario y el estímulo pasado y cómo está afectando a nuestra economía, a la inflación y a los tipos de interés. El gasto deficitario significa que el gobierno de Estados Unidos gasta dinero que no tiene. Porque recuerden, el gobierno de los Estados Unidos tiene una sola fuente de ingresos. Generan impuestos de los contribuyentes, gente como tú y yo. Así que si el gobierno genera 100 en impuestos, entonces se podría pensar que solo pueden gastar $100. Pero no es así como funciona para el gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos ha estado gastando más dinero del que ingresa. Es por eso que han acumulado esta deuda nacional de miles de millones de dólares. Pero este déficit nacional es ¿cuánto dinero hemos gastado de más este año? Si el gobierno tiene un déficit de 20, es decir, gasta 120 pero solo recauda 100 en impuestos, este excedente se financia a través de la ayuda del Banco de la Reserva Federal. Este gasto adicional ayuda a estimular la economía a corto plazo, ya que nuestra economía funciona en base al gasto. Cuando usted va a Poli y usted compra el tazón de Chipotle, cualquiera extra guacamole, usted está dando dinero a Chipotle y ayudar a estimular la empresa Chipotle. Le da a Chipotle el dinero de la mano de obra para abrir otra tienda. Le da a Chipotle el dinero para contratar a otro empleado. Da a poner su dinero para seguir expandiendo y construyendo su empresa. Así que si el gobierno está gastando billones de dólares que no tienen bueno, eso sigue significando que están gastando billones de dólares y estos billones de dólares están entrando en la economía, están pagando a la gente, están pagando a las empresas, están pagando el contrato. Si es eficiente o no es otra cuestión, pero este dinero va a parar a manos de personas o empresas en algún lugar, así que mantiene la economía en movimiento. Ahora hay impactos de esto, pero voy a hablar de eso en un minuto. Según nuestro Departamento del Tesoro, el gobierno de Estados Unidos tiene un déficit de 1,6 billones de dólares en 2024. Ahora, lo que es muy interesante acerca de este déficit no es que sea la primera vez que tenemos un déficit. Lo interesante de este déficit no es que sea la primera vez que lo tenemos, sino que lo tenemos hoy cuando nuestra economía es supuestamente muy fuerte. Verán, ha sido muy común para nuestro gobierno incurrir en un gran déficit cuando estamos en algún tipo de recesión o desaceleración económica como una forma de estimular e impulsar nuestra economía. Cuando se produjo la pandemia de 2020, el gobierno aumentó el gasto para inyectar dinero en la economía. Cuando se produjo el crack de 2008, el gobierno de Estados Unidos aumentó el gasto para inyectar dinero en la economía. Cuando estalló la burbuja de las .com en 2000, el gobierno de Estados Unidos aumentó el gasto deficitario para inyectar dinero en la economía. Pero hoy estamos en una economía supuestamente muy fuerte y el gobierno sigue estimulando mediante este gasto deficitario. Los déficits actuales son aún mayores y se producen en tiempos de bonanza, no como resultado de una recesión, y han sido apoyados por la flexibilización cuantitativa, algo que nunca se había hecho antes de la gran crisis financiera. Esto nos lleva a la siguiente pregunta natural, que es, si el gobierno está gastando todo este dinero, ¿no es eso algo bueno? Porque eso significa que los trabajadores de la construcción están consiguiendo empleo y se están construyendo carreteras y están pasando cosas y la gente está generando dinero y la gente tiene trabajo. Es bueno y sí, lo es a corto plazo. Pero también tiene un coste porque el dinero más caro es el dinero gratis. Hablamos mucho de esto durante la pandemia y ahora hay más gente que empieza a entender su significado. Pero cuando el gobierno gasta dinero que no tiene, eso también significa que tiene que obtener este dinero de alguna parte, porque el gobierno no puede simplemente imprimir este dinero.
El gobierno tiene que obtener este dinero de alguien como el Banco de la Reserva Federal. Es posible que hayas oído el Banco de la Reserva Federal en las noticias, porque son la entidad que está a cargo de controlar las tasas de interés, pero también tienen esta cosa llamada la impresora de dinero. El Banco de la Reserva Federal tiene la capacidad de imprimir o crear este dinero y prestarlo al gobierno de los Estados Unidos, que aunque el Banco de la Reserva Federal se llama el Banco de la Reserva Federal, en realidad no son un banco para dejar ir a depositar dinero. El Banco de la Reserva Federal no tiene reservas en efectivo y no es federal, no forma parte del gobierno. Sin embargo, sí tiene la capacidad de crear dinero y prestarlo al gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, cuando el gobierno tiene un déficit de $1 billón, inyectará esa cantidad en la economía, contratando personal, pagando salarios y llevando a cabo proyectos de construcción. Esto beneficia tanto a las empresas como a las personas que reciben ese dinero a corto plazo. Pero la consecuencia entonces es que hay $1 billón más que tienen que ser creados si este dinero va a ser creado por el Banco de la Reserva Federal. Ahora, ¿qué significa eso en términos de inflación? Bueno, si sigues aumentando la cantidad de dólares ahí fuera, eso diluye el valor de cada dólar individual. Verás, mucha gente llama a la inflación la cosa. Esa es la razón por la que los precios son más caros hoy en día. La inflación es que los comestibles son más caros, pero eso es en realidad el subproducto de la inflación. La inflación es en realidad el aumento de nuestra moneda. La inflación es cuando se aumenta la cantidad de dólares que hay, y el subproducto de esta inflación es que el valor de cada dólar individual disminuye. El poder adquisitivo de un salario disminuye. Y eso es porque nuestra moneda, nuestros dólares, no están respaldados por oro físico o cualquier otra cosa. Así que a medida que se imprimen más dólares, el valor de cada dólar individual disminuye. Así que este gasto deficitario ayuda a impulsar la economía en el corto plazo. Pero luego la consecuencia es que crea más problemas inflacionarios. Y puedes empezar a ver por qué eso es un problema. Porque por un lado, se oye hablar de lo mala que es la inflación y de cómo el Banco de la Reserva Federal intenta combatirla. Y por otro lado, el gobierno sigue tratando de estimular la economía a través del gasto deficitario, lo que hace que el problema de la inflación sea más difícil de resolver. Ahora, esto es algo de lo que hemos estado hablando en el mercado, un boletín financiero libre. Si el gobierno provoca inflación mientras el Banco de la Reserva Federal intenta combatirla, se entiende mejor por qué la inflación es tan persistente. El endurecimiento cuantitativo reduce anualmente la liquidez en nuestro sistema en más de $900 millones y aún no hemos experimentado plenamente su efecto en su totalidad. Por cierto, si no estás en Market Brief, es un boletín financiero gratuito donde mi equipo informa sobre la economía, el mercado de valores, las criptomonedas, la economía mundial y el mercado de la vivienda. En menos de 5 minutos cada mañana puedes leer resúmenes de mercado divertidos y prácticos, totalmente gratis. Así que si usted no se ha unido a los resúmenes de mercado todavía, tengo el enlace para ir de excursión y unirse a que en la descripción a continuación donde se va a los resúmenes del mercado CO/, que es resúmenes del mercado CO/. Pero el ajuste cuantitativo es donde el Banco de la Reserva Federal está tratando de sacar dinero de nuestro sistema económico. Y la mejor manera de entender el ajuste cuantitativo es entender la flexibilización cuantitativa opuesta cuando estamos pasando por la pandemia de 2020. Puede que recuerdes que el gobierno estaba imprimiendo dinero y enviando dinero en forma de cheques de estímulo, cheques de desempleo y grandes préstamos a las empresas. Ahora, cuando el gobierno estaba dando este dinero a cabo billones de dólares que no estaban sentados en esta pila de dinero en efectivo porque, recuerde, el gobierno de Estados Unidos ya estaba corriendo este gran déficit nacional, ya estaba en deuda nacional. ¿Cómo obtuvo el gobierno estadounidense este $1 billón? Lo hicieron mediante un préstamo del Banco de la Reserva Federal. Específicamente, este banco creó el dinero de la nada y se lo prestó al gobierno. La forma en que el banco prestó este dinero al gobierno fue mediante la compra de bonos del Tesoro. Ahora, sé que esto puede ser un poco confuso, así que quédate conmigo un minuto y te prometo que tendrá mucho más sentido. Esto, tesoro. Es posible que haya oído hablar de un bono del tesoro, un pagaré del tesoro o una letra del tesoro. Todas estas cosas significan esencialmente lo mismo, que es que el gobierno de los Estados Unidos emitieron este préstamo. Y entonces alguien puede prestar su dinero al gobierno. Usted puede prestar su dinero al gobierno. Yo puedo prestar mi dinero al gobierno. O el Banco de la Reserva Federal puede prestar dinero al gobierno. Ahora tú y yo no podemos imprimir dinero, pero el Banco de la Reserva Federal puede imprimir dinero y luego prestárselo al gobierno. Así que ahora, cuando el Banco de la Reserva Federal estaba creando estos billones de dólares y los prestaba al gobierno mediante la compra de bonos del Tesoro, eso se llamó flexibilización cuantitativa porque estaban estimulando la economía. Ahora, lo que el Banco de la Reserva Federal está haciendo para reducir la inflación es dos cosas. La primera es que han subido los tipos de interés agresivamente y los mantienen altos. Y la segunda es que están haciendo un ajuste cuantitativo, lo que significa que ahora están tratando de reducir la cantidad de dólares en circulación. La forma en que el Banco de la Reserva Federal está haciendo eso es a través de ajuste cuantitativo, que es mediante la venta de algunos de estos bonos del Tesoro, porque recuerdo que el Banco de la Reserva creó billones de dólares para ahora prestar dinero al gobierno en forma de compra de bonos del Tesoro.
Ahora, con el fin de ayudar a aliviar este dolor de la inflación, ¿qué están haciendo? Bueno, han subido las tasas de interés y ahora están tratando de vender estos bonos del tesoro como una forma de reducir y eliminar algunos de estos dólares de un sistema económico, porque están tratando de revertir la flexibilización cuantitativa que hicieron antes. Y aquí es donde Jamie Dimon dice que nunca hemos experimentado realmente el impacto de esta escala de ajuste cuantitativo. Y dice que vamos a tener impactos de este endurecimiento cuantitativo, pero todavía no lo hemos sentido realmente. Según Jamie Dimon, los mercados parecen estar valorando en un 70 a 80% la posibilidad de un aterrizaje suave. Creo que las probabilidades son mucho menores que eso. En otras palabras, Wall Street cree que el Banco de la Reserva Federal va a poder subir los tipos de interés como ha estado haciendo y llevar a cabo este endurecimiento cuantitativo para, número 1, reducir la inflación. Bueno, número 2, no causar una recesión. Eso es lo que un aterrizaje suave es, que podemos reducir el problema de la inflación sin causar una recesión. 70 a 80% de Wall Street. Los mercados creen que el Banco de la Reserva Federal y el gobierno serán capaces de reducir el problema de la inflación sin inclinar la economía hacia la recesión. Aquí es donde Jamie Dimon dice que cree que la probabilidad de que seamos capaces de reducir la inflación y no causar una recesión son mucho más bajas que eso. O en términos simples, Jamie Dimon dice que mucha gente está subestimando la probabilidad de una recesión en los Estados Unidos, y la razón por la que Jamie Dimon está preocupado por una recesión es porque tenemos altos niveles de deuda, tenemos estímulos fiscales, tenemos un gasto deficitario continuo y los efectos desconocidos del endurecimiento cuantitativo que me preocupan más que a la mayoría de la gente. Así que sabemos que la inflación tiene consecuencias. Estamos viendo el impacto de eso ahora porque todo es mucho más caro y la persona media no ha ganado más dinero para mantenerse al día con la alta inflación, lo que significa que la persona media tiene que pagar una mayor parte de sus ingresos para pagar el alquiler, para pagar los comestibles y para pagar su coche, lo que significa que la persona media tiene menos dinero para salir y gastar en otro lugar, por no hablar de ahorrar e invertir su dinero. Y ahora que tenemos este problema de inflación, tenemos al Banco de la Reserva Federal que está trabajando para reducir la inflación a través del endurecimiento cuantitativo y los tipos de interés más altos. Y no hemos visto los impactos de este nivel de ajuste cuantitativo antes, lo que tiene riesgos para la economía. Y al mismo tiempo, el gobierno sigue gastando en déficit, lo que agrava el problema de la inflación. Y esto es lo que está diciendo, es que tienes todos estos problemas sucediendo al mismo tiempo. Y es por eso que está más preocupado por esta recesión y el hecho de que la inflación podría ser más larga de lo esperado, porque todavía estamos viendo este gasto deficitario. Echen un vistazo, parece que hay un gran número de presiones inflacionistas persistentes que probablemente continúen. En otras palabras, no parece que el gobierno vaya a frenar su gasto a corto plazo. Y aquí es donde entonces Jamie Dimon dice que el peor escenario sería la estanflación, que no solo vendría con tipos de interés más altos, sino también con mayores pérdidas de crédito, menores volúmenes de negocio y mercados más difíciles. En otras palabras, el peor escenario, el peor tipo de recesión, sería la situación de estanflación en la que se produce una caída de los precios de los activos. El mercado bursátil se desploma, se reajusta, los precios caen, mientras que número 2, la gente pierde su empleo. Pero número 3, todavía tienes esta alta inflación. Los precios de las cosas siguen siendo más caros, mientras que el desempleo aumenta. Y número 4, las tasas de interés tienen que seguir siendo altas para bajar los problemas de inflación. Eso, según Jamie Dimon, es el peor escenario. Ahora, por supuesto, siempre existe el espectro de lo que puede ser una recesión, pero la clave aquí para usted es entender que, número 1, nadie puede predecir lo que va a pasar con la economía mañana. Y en segundo lugar, que debes ser capaz de protegerte pase lo que pase. Quiero decir, sabemos que en nuestra economía las recesiones ocurren. Hemos visto una recesión prácticamente cada década durante el último siglo. Es parte de nuestro sistema económico, los auges y las crisis ocurren. Y además de eso, también sabemos que se hacen más millonarios en las recesiones que en cualquier otro momento, porque las recesiones y las caídas del mercado crean oportunidades para que los inversores financieramente astutos compren inversiones a precio de descuento. Pero para poder hacerlo, hay que tener formación financiera y estar preparado. Eso implica contar con la suficiente formación para evaluar inversiones y el método de adquisición. Asimismo, es importante estar preparado, lo cual implica disponer de dinero en efectivo para protegerse y capitalizar oportunidades de inversión. Para aprovecharlas, es preciso tener liquidez y adquirirlas. Y eso implica que debes estar preparado cuando los tiempos sean buenos. Entiendo que puede ser complicado. Durante una etapa de alta inflación es crucial ser inteligente porque no será más sencillo en 5 años ni en 15. Así que es mejor que comiences a hacer sacrificios hoy. Podrás mirar hacia atrás en 5, 10 o 15 años y decir, me alegra haber sacrificado en ese entonces. Así podré aprovechar oportunidades en el futuro. Seguiremos proporcionando informes de mercado, así que si les gusta, no dejen de leerlos. El Fondo de la Seguridad Social en Estados Unidos se está agotando y afirman que si no se realizan cambios, tendrán que empezar a recortar los pagos del fondo debido a la forma en que se financia.
Cada vez que trabajas y cobras, se descuenta una parte de tu sueldo y se destina a la seguridad social. Y este impuesto y el de la seguridad social son independientes del impuesto